Horas. 7:29, saludamos a Gisela Garzón, ella es asambleísta de la bancada UNES. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Lo primero, háganos entender qué pasó con ese comunicado de la Revolución Ciudadana de que piden la muerte cruzada. Buenos días, Milton, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación, un gusto estar aquí siempre con ustedes. El comunicado lo que hace es ratificarse en una postura ante una suerte de amenaza del presidente de la República respecto a la activación de la muerte cruzada. Amenaza que no es la primera vez que la utiliza. Cuando pasó la ley de inversiones fue igual, cuando estábamos tratando la ley de uso de la fuerza fue lo mismo, es decir, utilizar una herramienta constitucional para usarla como amenaza a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dicho, es nuestra postura también, que la muerte cruzada sea una alternativa, sin que esto signifique que el juicio político ha perdido piso o contundencia. Pero ustedes se dieron cuenta el efecto que causó este comunicado, porque lo primero que pensó todo el mundo es que no tienen los votos, entonces por eso muerte cruzada. Digamos, el partido, la estructura política ha tenido esa postura desde siempre, nosotros formamos parte de esa estructura política, pero no significa que hayamos perdido el respaldo del partido, mucho menos de los integrantes de la bancada, o que pensemos los 47 legisladores de Unión por la Esperanza que el juicio político no tiene contundencia. Al contrario, estamos acompañando el proceso, estamos presentes en las sesiones, estamos junto a la compañera Viviana Veloz y los compañeros integrantes de la Comisión de Fiscalización. Simplemente hemos dicho que, como el juicio político es una salida democrática, también lo es la muerte cruzada. Pero usted escuchó a su colega Paula Cabezas decir: lo que pasa es que queremos la muerte cruzada, más o menos así, ¿no? Porque no confiamos en la sucesión. Y recién se dan cuenta que si es que se va Lazo destituido, el que asume es el vicepresidente Borrero. Más bien allí lo que debe quedar claro es que la sucesión presidencial va a significar un proceso de transición donde se requieren además otro tipo de exigencias. Digamos, porque la profundidad de la crisis de inseguridad, lo que está pasando con la ola migratoria, requiere también del compromiso democrático de todos los sectores de diferente frente, diferente enfoque. La academia, los políticos y las políticas, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos indígenas, afro, en fin, porque nos está afectando a todos de diferente forma. ¿Qué es lo que requiere la transición entonces? Que nos sentemos en una gran mesa nacional y que pongamos sobre el centro cómo vamos a ir saliendo de la crisis, porque no va a ser al día siguiente de la sucesión presidencial, ni va a ser en 2 años y seguramente no va a ser en 4. Es decir, va a haber un proceso de transición donde todas las fuerzas que hacemos la sociedad ecuatoriana tenemos que confluir, fundamentalmente aquellas que tenemos un enfoque de izquierda y progresista, que priorizamos al ser humano siempre en el centro. O sea, ustedes sí se sentarían a conversar de un acuerdo nacional con el vicepresidente. Bueno, pues podría ser el presidente Alfredo Borrero. Desde el inicio, cuando reconocimos los resultados y aceptamos la derrota electoral, le dijimos al país que no íbamos a hacer un problema para la gobernabilidad. Se lo dijimos así, abiertamente. Y fue el presidente de la República quien empezó traicionando su propia alianza con el Partido Social Cristiano, recordémoslo, y después que ha ido traicionando paulatinamente a todos los sectores. El acercamiento con nosotros se dio para instaurar la asamblea, más no para hablar de gobierno. Y para pedir una comisión de la verdad. ¿Qué le hace bien al país, digamos? Porque al final de cuentas lo que ha pasado con el caso de Lenín Moreno, por ejemplo, y el caso de INA Papers, lo denunciamos nosotros. Pero, y eso era parte de una comisión de la verdad. ¿Cómo le hace bien al país una comisión de la verdad? Una comisión de la verdad para juzgar, para analizar sentencias ejecutoriadas. O sea, ¿qué tal si viene alguien mañana y pide una comisión de la verdad para el caso de Lenín Moreno? ¿Ustedes lo aceptarían? No. Una comisión de la verdad para saber qué está pasando, por ejemplo, con los recursos del país. ¿Por qué hemos cerrado el 2017 con 360 millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario y ahora tenemos 8.000? Esas preguntas también deberían ser parte de una comisión de la verdad que en adelante nos ayude en este proceso de transición para saber en qué condiciones. O sea, le pedirían una comisión de la verdad al nuevo presidente. Una alternativa, pero más que nada, esa no es una prioridad nuestra. Nuestra prioridad es que la gente se deje morir. Nuestra prioridad es que la gente pueda salir a la calle segura. Y eso requiere que se entienda el problema de la inseguridad con un enfoque social, de derechos humanos, de proyecto país. Y eso requiere, digo y vuelvo, sobre una mesa donde nos sentemos no solo nosotros como sector político, sino donde esté la academia y las estudiantes, en fin, todos los sectores afectados por este problema. Le vuelvo a preguntar lo que le inicié preguntando. ¿Quieren la muerte cruzada solamente por responderle al presidente que dijo voy a aplicar la muerte cruzada para evitar que me destituyan? ¿O quieren la muerte cruzada porque no confían en el que venga después de Lazo? No, la muerte cruzada es una alternativa y una salida democrática. ¿Pero por qué la piden ahorita? Nada más. ¿Por qué la piden ahorita? La hemos pedido, si hacemos un contexto histórico, desde el 2019 y a nuestros compañeros legisladores en ese momento les costó el exilio o la cárcel. Y la hemos pedido el año pasado, en junio del año pasado, también en el marco de un contexto de violencia muy marcado en torno a las paralizaciones de ese entonces, violencia lamentablemente marcada por los agentes estatales. Lo que hemos dicho es que cualquier salida constitucional, adelantar elecciones o el juicio político son una alternativa ante una crisis que no la ha provocado el correísmo, que la ha provocado lamentablemente el presidente de la República. ¿Usted cree que hay los votos para destituir al presidente de la República? Suelo siempre ser muy cauta en esa declaración, no solo en esta votación, sino en cualquiera que se haga en el pleno de la Asamblea Nacional, porque, digamos, es una instancia de
acuerdos políticos y demás. Más bien me gusta apelar siempre a un sentido de patria en este momento que requerimos todas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente del cargo en el que estemos, porque se trata de que el país está desangrando y esta es una respuesta ante esa inoperancia. De allí que espero sí que existan los votos, porque el país debe estar en el centro de las decisiones de quienes estamos en un cargo público. Porque hay cosas que se van viendo. Por ejemplo, ayer un asambleísta social cristiano se declaró independiente. Entonces el bloque social cristiano perdería un voto. Sería un voto menos. Sí, he escuchado declaraciones respecto a que el legislador de Esmeraldas dependía de una seguridad que le brindaba el Estado y que a eso respondería su decisión. Cada quien se hace responsable de sus decisiones. Lo que yo sí puedo decir es que los 47 votos de mi bancada están seguros y que espero también de las bancadas de quienes en este momento son los, no interpelantes, pero quienes fueron los solicitantes del juicio político. Ayer vino acá el coordinador de Partido Social Cristiano, Esteban Torres, y dijo, los 16 votos de la bancada social cristiana están seguros. 2 horas más tarde eran 15. Digamos, yo llevo en la Asamblea Nacional desde el 2014, yo llevo en la Asamblea Nacional desde el 2014, tengo un poquito más de años que otros colegas en el Legislativo, me refiero como funcionaria, y he visto cambiar muchas votaciones, y lamentablemente también me tocó constatar en el periodo de Lenín Moreno, por ejemplo, compra de conciencias a través de repartos, que después terminaron en cárcel, por ejemplo, del ex legislador Daniel Mendoza, por poner un ejemplo en temas de hospitales. Entonces, si esos antecedentes a quienes en este momento están en el cargo no les dan una enseñanza, quienes sabemos claramente que este espacio primero es de momento, es transitorio, estamos aquí de paso, y que luego tenemos en este momento en nuestras manos una responsabilidad histórica de sentar un precedente, no solo con el presidente Lasso, sino con el que venga. Si usted no cumple con el país, si utiliza las estructuras del gobierno para beneficiarse a usted mismo o a terceros, y si no le responde al país además en seguridad, en salud, en educación, en cupos universitarios y en todo lo que el país requiere, hay un control político que lo puede hacer la Asamblea Nacional como este contrapeso que se convierte en legislativo, y en ese sentido estamos actuando. Ahora, ¿usted prefiere la muerte cruzada o el juicio político? Yo preferiría que no se nos muera un ecuatoriano más, pero en este momento que se encaminó el juicio político, me parece que lo pertinente es obviamente culminar este proceso, que hasta donde lleva adelante el cronograma terminaría en la Comisión de Fiscalización el 6 de mayo, pero por supuesto ni yo, ni mi bancada, ni mi proyecto político le tenemos miedo a una muerte cruzada y un adelanto de elecciones. Ahora, y al desarrollo de las comparecencias en estos días, que ha sido importante y se han revelado algunas cosas. Por ejemplo, ayer el Contralor del Estado que estuvo presente dijo no había méritos para terminar el contrato y tampoco responsabilidades penales. Haciendo ahí un breve contexto de cómo funciona, por ejemplo, la Contraloría en nuestros territorios. Antes de darse un examen, el cierre de un examen y un informe final, se presenta un informe borrador del que son notificadas las partes. Aquí yo tengo una parte del examen borrador que se presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional, donde se reconocen irregularidades en ese sentido. Ese borrador no es del informe final. Debemos preguntarnos por qué esto se cae en el informe final. ¿Puedo verlo? Se reconocen irregularidades en el contrato. Sí, en el contrato. Esas irregularidades debían ser el antecedente con base en el que se tome decisiones de acuerdo a las responsabilidades políticas de los delegados del presidente de la República. Y eso debe quedarle absolutamente claro a la ciudadanía. 24 de noviembre de 2021, solamente leo. Sí. Como resultado del análisis se presume que existen indicios de responsabilidad penal, por lo que en cumplimiento de los artículos 65 y 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría se emite el siguiente informe. Boom. 24 de noviembre lo firma Carlos Javier Varela, director de Auditoría de Transporte y Vialidad. ¿Y por qué ayer se dice lo contrario? Esta parte de no se ratificaron esos indicios. La pregunta es, no solo en este caso, sino en varios casos más, ¿por qué los borradores dicen una cosa y al final los informes de cierre acaban diciendo otra? Porque esto es parte de una investigación, de un proceso exhaustivo de pruebas, en fin, de recabar información. El tema aquí es que esto puede ser parte, digamos, también de la prueba que lleva adelante el control jurisdiccional. Nosotros, como control político, ¿qué evaluamos? Esto estuvo sobre la mesa y el presidente de la República lo reconoce cuando oficia a la Fiscalía, diciendo que puede haber irregularidades, que puede haber cosas que le llaman la atención. El problema aquí es que los funcionarios que cometían esas irregularidades siguieron en sus cargos. Allí se configura la responsabilidad política. Pero al mismo tiempo, cuando oficia a la Fiscalía, quiere decir que sí se hizo algo. Hay una denuncia presentada por la señora Ferri, que era gerente de Flopec en este gobierno. Pero entonces, siguieron siendo funcionarios. Allí se configura la responsabilidad política. Ayer lo ha reconocido también el ministro de Energía. Ellos sabían. Pero el presidente, entre comillas, no les dio ninguna orden para hacer nada más allá de informarles. Allí se configura esa responsabilidad política. De allí la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, más adelante en el proceso jurisdiccional. Si deciden que esa omisión se configura prueba dentro de la causa del delito de peculado, entonces entra otro proceso jurídico. Nosotros, como control político, determinamos que allí hay una ausencia de decisión política y entonces está la responsabilidad política del presidente.
Ahora, lo que dijo el Contralor no es un peso importante para desvanecer este tema de peculado. No cuando este informe, este examen especial determina lo contrario. Y cuando en el proceso... Pero el examen especial recomienda lo contrario, pero el examen final sale con otra cosa. La pregunta aquí es qué pasó entre la presentación del borrador y el final, porque no han cambiado las condiciones del contrato ni las condiciones del contratante. Que no encontraron motivaciones para ratificarse en el indicio de responsabilidad, ¿verdad? Pensando bien. O pensando mal, que hubo un lobby dentro de la Contraloría para que esto no salga y se aterrice como debe ser. Eso también debe ser un motivo de cuestionamiento en el marco de esta crisis institucional que requiere también probidad de parte de instituciones como la Contraloría. Ahora, volviendo al tema político, este es un tema, otra vez, que va a terminar en votación. Si es que se diluye el tema del peculado, para muchos está caído, para los oficialistas, digamos, los que defienden al presidente, no hay motivación alguna y está caído, esto empezó en cero y empezó caído. ¿Ustedes van a votar por la destitución aunque este tema se caiga y pierda fuerza? Hay que dejar claro que se trata del delito de peculado en este momento porque la Corte Constitucional así lo estableció y no deja de existir el informe de León de Troya. Pero tiene que hacerle caso a la Corte, ¿no? De acuerdo, pero digo, no deja de existir porque han tratado de sacarle del debate las relaciones del cuñado con los diferentes espacios gubernamentales y demás. No ha dejado de existir el informe y eso está en manos de la Fiscalía. Acá estamos hablando de este tema puntual. No creo que se diluya porque se han ido presentando a lo largo de estos días también reconocimiento de los funcionarios que eran o son en este momento parte del gobierno. ¿Qué es lo que queda? Tomar una decisión, primero con coherencia, con lealtad, a un proyecto político sí, pero fundamentalmente a la ciudadanía. Poder salir a la calle y verles a los ciudadanos a los ojos y decirles no les fallé. Porque no es que nosotros le hemos dicho al presidente que haga malas cosas, ni es que le hemos obligado a que sea un gobierno incompetente. Ha sido por decisión propia, ha sido porque la derecha hace eso. El presidente entonces le responde que marque un precedente. Lo que pasa es que la incompetencia del gobierno está en otros lados, pero capaz que no en este. Está en todos los lados. Me parece que en todos los frentes hace agua. Puede estar en todos, a lo mejor menos en este. No, al contrario, en esto con más razón. Es que Hernán Luque no era cualquier funcionario, Milton. Hernán Luque fue la mano derecha del presidente en el Banco de Guayaquil por años. Y luego del Banco de Guayaquil llega a manejar las empresas al presidente Correa le preguntaron en la CNN hace algunos años si él sabía lo que pasaba en el poliducto Pascuales Cuenca, si conocía todo lo que había pasado. El presidente Correa sabe lo que respondió. No, porque eso es un tema de las empresas públicas. Entonces ahí sí no había peculado. No, la diferencia aquí está en que se ofició al presidente de la República. El contraalmirante Estupiñán llegó al presidente de la República con una carta y él fue el despedido, no el funcionario que estaba cometiendo la irregularidad. Y no se presentó en la Comisión de Fiscalización Johnny Estupiñán, era un testigo clave de la acusación. En su excusa dijo que consideraba que la Comisión de Fiscalización no tenía objetividad al estar presidida en ese momento por Fernando Villavicencio. Tenemos que terminar solo con 10 segundos. ¿Es que el presidente firma la muerte cruzada, ustedes sí la acatan? Por supuesto que sí, porque desde el principio hemos dicho que la muerte cruzada es una salida constitucional y nuestros cargos siempre han estado a disposición. Porque parece que hay otros asambleístas que lo que harían es encadenarse a la curul. Nosotros lo que haríamos es respetar la Constitución. Vuelvo y digo, nuestros cargos siempre han estado a disposición de la ciudadanía, que es quien nos los dio. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes. Gisela Garzón, asambleísta de UNES. Volvemos para conversar con el vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Alan Molestila.